Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos un domingo más. Vamos a orar para comenzar la predicación de este día. Padre Santísimo, te agradecemos, Señor, por este tiempo que vamos a tener en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, predicarla, por permitirnos estudiarla. Gracias, mi Señor. Oramos para que la gloria sea solo para ti. Que tú te lleves toda la gloria, Señor, que el ser humano se haga a un lado y que toda la alabanza, Señor, sea solo para ti. Bendito tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, bienvenidos. Por favor, si nos pueden acompañar, vamos en este tiempo a estar en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, en esta oportunidad desde el verso 31 hasta el verso 42 y vamos a alcanzar hasta el capítulo 20 del verso 1 al verso 10. ¿Sí? Antes de comenzar, quiero leer un poco la palabra de Dios para entrar un poco en contexto, así que por favor acompáñenme. Vamos al verso 31, recuerde, capítulo 19 del Evangelio de Juan, y dice: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, recuerde, estamos en la preparación de la Pascua, no vamos a volver atrás a lo que se predicó en el domingo anterior, donde ya vimos cómo fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue el padecimiento de nuestro Señor Jesús y su gloria en esa cruz. Eso es algo maravilloso que pudimos ver en la predicación anterior. Y en este momento vamos a entrar, ahora sí, hermanos amados, ¿no?, al verso 31, que nos está señalando algo muy importante. ¿Qué estaban, una vez más, qué estaban celebrando los judíos en ese momento? La Pascua. Usted recordará qué era la Pascua. La Pascua era la celebración que Dios les había mandado al pueblo de Israel para que recuerden la salida de Egipto, de cómo Dios les rescató de manos del faraón y les sacó llevándoles a esa tierra prometida que Dios tenía para ellos. Y si usted recuerda, Dios hizo que sacrifiquen un cordero y que con ese cordero, con la sangre de ese cordero, pinten los dinteles de las puertas. Y esa misma noche pasó el ángel destructor, el ángel de la muerte, por todo Egipto y acabó con las vidas de todos los primogénitos de las casas que no tenían los dinteles de sus puertas marcados con la sangre del Cordero Pascual. Desde ese entonces se les recordó como el Cordero Pascual, y en ese momento estamos viendo un poco el contexto histórico de lo que vamos a leer. Ellos están celebrando esta festividad de la Pascua, están a punto de servirse ese Cordero Pascual. Y dice, a fin de que los cuerpos, ¿no es cierto? Voy a leer un poquito más atrás para que lo veamos todos bien. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Quiénes? Aquellos que estaban crucificados, esos dos malhechores, y mi Señor Jesús. 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Vamos a pararnos ahí un momento. Es interesante recordar que en este momento podemos nosotros ver cómo a los judíos les importaba muchísimo, ¿no?, las solemnidades. Era muy observado, era algo en lo cual basaban casi que su salvación. Vemos la hipocresía de aquel entonces, muy parecida a la hipocresía religiosa de el día de hoy, en la que los judíos de forma falsa se preocupaban de los procedimientos, los rituales, ¿no es cierto?, pero no se compadecieron de la vida de un ser humano. Sus actos confirmaban su falsedad, su falsa misericordia. Su religiosidad
que era un atentado, en realidad, contra la gracia. No les importaba que mueran con tal de que no estén colgados. Preferían que se mueran más rápidos, pero que no estén colgados ahí. ¿Les parece a ustedes esta una forma piadosa de proceder? Déjeme contarle algo. El día de hoy, más que nunca, podemos ver cómo es ineludible la muerte. Podríamos decir que desde que nacemos, con cada día que pasa, estamos más cerca de ella. El Salmo 89, en el verso 48, dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y ahí justo al lado de ese salmo dice Selah, una palabra en hebreo que significa en esto meditad. ¿Quién podrá escapar de la muerte? En Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 2, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. La muerte tiene también su tiempo. ¿Quién puede escapar de la muerte? Hay muchas cosas que pueden ser logradas por el ser humano en esta tierra que Dios le ha permitido alcanzar. Logros científicos, como el hecho de que el día de hoy el hombre pueda volar en aviones, comprender el poder atómico, el hecho de que podamos tener hoy ecografías, radiografías, de que en algo podamos comprender los virus, las bacterias, tal vez de forma muy alta. La ciencia ha avanzado muchísimo. Dios le ha permitido al ser humano que así sea en estos últimos 100 años al menos. Sin embargo, desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra, jamás ha podido comprender el misterio de la muerte. En sus escasos esfuerzos ha tratado de preservar su juventud con pomadas y remedios paliativos que solo pueden mejorar el aspecto físico, pero el interior de sus órganos sigue su curso. Sabemos intrínsecamente que desde que nacemos, dentro de nosotros todos nacemos con un reloj de tiempo que solo Dios sabe cuándo dejará de funcionar. Al ser humano, en la tierra, lo que le espera poco a poco es la muerte, ya que es algo que no podemos comprender, es algo que nos aterra. Inclusive existe una fundación llamada Fundación para la Extensión de la Vida, ALCOR por sus siglas en inglés. Esta está ubicada en Scottsdale, Arizona, que desde 1967 ha tratado de criogenizar a las personas, es decir, de congelarles, para ver si en el futuro pueden volverles a dar vida. Detener el tiempo, no enfrentarse a la muerte, no enfrentarse a lo que no comprendemos. La humanidad entera se ha preguntado ¿a dónde vamos después de esta vida? Existen muchos médicos que tratan de preservar la vida a través de los avances científicos en la medicina, lo cual le ha permitido al hombre sortear algunas enfermedades y ganar un par de años más en la tierra. Sin embargo, todos esos esfuerzos se ven frustrados cuando pestes como la que estamos viviendo en estos mismos momentos surgen y nadie tiene en esta tierra una solución. Nadie comprende cómo apareció este virus, ni cuándo se irá o si algún día abandonará la tierra.
En este tiempo que nos ha tocado vivir, vemos como muchos estudiosos de las ciencias médicas, que en el pasado se sentían orgullosos y se sentían casi que todopoderosos, ya que por su conocimiento comparaban al ser humano con una simple máquina, conformada por tejidos y órganos. El día de hoy, aquellas personas se sienten absolutamente impotentes ante un virus que hasta el día de hoy, domingo 13 de septiembre del año 2020, no tiene cura. Un virus que se ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo. Un virus que ha paralizado las economías mundiales más grandes del planeta. Un virus que ha dejado con la boca abierta a aquellos médicos que pensaban que comprendían todo. Aquellos médicos que están en la primera fila de batalla contra el virus en los hospitales. Hoy sus almas son quebrantadas al saber, al comprender y que sea mucho más palpable que solamente Dios tiene el poder, el control de la vida y la muerte. Él decide quién vive y Él decide quién muere. Es por eso que vemos historias de personas de 90 años que ingresan al hospital con el virus y que salen con vida. Y también vemos historias de jóvenes que han entrado con el mismo virus a un hospital y nunca más salieron con vida. ¿Qué podemos decir? Santiago les recordó a los orgullosos la naturaleza efímera de nuestras vidas. En Santiago capítulo 4, verso 14, en la Biblia, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué? Se desvanece. Ya no existe más. Somos un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo en esta tierra. El ser humano, ante su impotencia de no poder detener el paso del tiempo hacia la muerte, ha preferido no pensar en aquello y trata de vivir ignorando que un día llegará. Prefiere enfocarse y gastar su tiempo en la tierra buscando alivio en el materialismo, el hedonismo y la falsa religión. Mire, usted puede ver esto en Lucas capítulo 12, verso 16 al 20. Mi Señor Jesús lo dijo. Vamos por favor a Lucas capítulo 12, 16 al 20. Está antes del evangelio que estamos tratando en este día. Lucas capítulo 12, 16 al 20. Dice la bendita palabra del Señor. Lucas 12, 16 al 20. También les refirió una parábola. Este es el Señor Jesús hablando, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, escuche bien: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
nuestra generación, que nos ha tocado vivir en este tiempo, vemos con gran amplitud el apetito voraz del materialismo en estos años. Si estás triste, te vas al centro comercial y te compras algo y te alegras, pero ¿cuánto te dura esa tristeza? Inclusive el día de hoy, hasta la compañía puede ser comprada. Hay personas que pueden vender su compañía por dinero. En los años 20, el ser humano desarrolló las famosas tiras cómicas. Y en ellas se vio plasmado el anhelo de no morir que tiene toda la humanidad. A través de los superhéroes o superhombres, seres humanos con cualidades únicas, inventadas por la mente humana, entre ellas la de no morir, la de ser indestructibles. Es lo que anhela el ser humano, prevalecer, no enfrentarse jamás a la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, vamos por favor, Eclesiastés capítulo 8, verso 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No tenemos potestad sobre nuestras propias vidas. No sabemos cuándo empezaron, pero no sabemos cuándo concluirán. La palabra de Dios afirma la fragilidad del ser humano en la tierra. El ser humano ha tratado de enfocarse en muchas cosas de esta tierra, como ya les hemos mencionado, el materialismo, ¿no es cierto? El hedonismo, el culto al propio ser humano, la falsa religión, poniendo su esperanza en mentiras. En Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28, nos dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué maravillosa que es esta verdad. Mire, el ser humano, como lo hemos podido ver y lo confirma la palabra de Dios, niega el enfrentarse a la muerte. Niega hablar de la muerte. Qué incómodo es. Qué tema de mal gusto es planificar el día en el que ya no estemos. Jesús advirtió con suficiente antelación que Él era el único que podía vencer a la muerte. Me llama la atención como muchas veces en las películas basadas en las tiras cómicas se da realce a estos superhombres que no tienen miedo a la muerte, que están dispuestos a morir. ¿Por qué no temen a la muerte? El ser humano, en su emoción engañosa, ha creado estos cómics, estos libretos, mostrando una fortaleza humana sobrenatural. Porque lo natural es que el ser humano tema a la muerte, tema a lo que no conoce. La palabra de Dios afirma que solamente uno, un perfecto hombre y perfecto Dios, venció a la muerte. Y que Él sí no le temía, porque Él tiene el poder para volver a tomar su vida.
Ustedes saben a quién me refiero. Y es que Jesucristo, en verdad, cuando estuvo aquí en la tierra, fue y será el único superhombre que ha visto la humanidad. Perfecto hombre, perfecto Dios, el único capaz de vencer la muerte y el pecado. Isaías 53 lo afirma y lo confirma. El único hombre capaz de soportar todo ese dolor, tanto físico como espiritual y mental, de enfrentarse a la muerte cargando los pecados de toda la humanidad, de una humanidad que le rechazó, de una humanidad que se avergonzó de él, despreciado él, como dice Isaías 53, como escondimos el rostro de él, como se predicó en la semana pasada. Mi Señor Jesús, cuando fue puesto en esa cruz, ya no tenía un aspecto humano. Escondimos de él el rostro. Tan siquiera verle causaba repulsión. Pero él es ese varón de dolores, ese superhombre experimentado en el quebrantamiento, ese Hijo de Dios unigénito que cargó con todos nuestros dolores, con todas nuestras enfermedades, y precio de nuestra paz fue su dolor en la cruz. Azotado, despreciado de los hombres. Las tiras cómicas hechas por hombres siempre le dan un puesto de honor al superhéroe. Siempre le dan admiración de toda la humanidad, la gratitud, porque siempre hacen cosas heroicas por salvar a la humanidad. Jesús fue despreciado por toda la humanidad y Él salvó verdaderamente a toda la humanidad. Juan 8:51, en sus Biblias, por favor, vamos, estamos en el mismo Evangelio. Estamos nada más afinando el motor, calentando un poco para entrar ya al texto bíblico de lleno. Vamos por favor, Juan 8, verso 15, en sus Biblias. ¿Qué dice? Juan 8, verso 51. Juan 8, verso 51. De cierto os digo, el Señor Jesús hablando, que el que guarda mi palabra nunca, ¡oh, qué maravilla!, nunca verá muerte. ¿Acaso alguna vez has escuchado a alguien decir esto? ¿Algún ser humano o algún personaje salido de la imaginación del ser humano? Afirmar esta afirmación tan poderosa: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 11:25, por favor, más adelante. Juan 11:25 dice la palabra de Dios: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, wow, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:19. Jesús lo dijo con la suficiente antelación, mi querido amigo. Juan 14:19. Antes de ser crucificado, Jesús manifestó todas estas grandes verdades. Dice la palabra del Señor: todavía un poco. Esto se los dijo a sus apóstoles, a sus discípulos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis, refiriéndose a la resurrección en Cristo Jesús, la vida eterna en el cielo. Ahora sí, por favor, volvamos. Estamos en Juan capítulo 19, ya leímos del verso 31, ¿no es cierto?
bueno, estábamos celebrando la Pascua, se manifiesta, ¿no es cierto?, esta falsa, siempre esta religiosidad que en realidad causa verdadera repulsión. Que por favor bajen esos cuerpos que estaban ahí crucificados. Les quiero contar un poco la historia de la crucifixión desde el punto de vista romano. Los romanos no bajaban ningún cuerpo. Los romanos crucificaban, como ya lo hemos dicho en prédicas anteriores, a lo peor de la sociedad. Entonces, para los romanos el peor castigo era primero morir crucificado y luego que tu cuerpo se pudra ahí clavado en la cruz y sea devorado por buitres y que apeste y que toda la gente que pase por ahí diga, ¿quién es ese que le crucificaron? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se dan cuenta? Los judíos, vamos a ver en cambio el aspecto judío, los judíos enterraban a todo el mundo, no importaba si era criminal o si eran... A los criminales los enterraban fuera de la ciudad, pero los enterraban, ¿ok? Pero en este caso ni siquiera es por eso, sino porque dicen no vale que estén ahí. Esto nos van a dañar este festejo solemne que tenemos nosotros. Ellos pensaban que si un cuerpo no estaba enterrado, ¿no es cierto?, y permanecía en la superficie, contaminaba todo lo demás. Pero no hablamos de una contaminación física por virus y bacterias, por carne en descomposición, no, nada que ver. Ellos pensaban que causaba una contaminación espiritual. ¿Ok? Y dice, ¿no es cierto? Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. O sea, no les dijeron, oigan, sabes que tengamos misericordia de estas personas, estamos a punto de celebrar esta festividad que comprendemos que significa nuestra salvación, que fue nuestra salida de Egipto y que es un anuncio profético del Mesías viniendo a sacrificarse por nosotros. No, nada de eso. ¿Sabes qué? Por favor, rómpeles las piernas para que ya se mueran y puedan bajar esos cuerpos de ahí. ¿Qué les parece esto, no? Por eso Jesús, ¿cuántas veces se refirió a ellos como sepulcros blanqueados? Como nido de víboras. ¿Se da cuenta? Jesús sabía lo que había en realidad en sus corazones. Solo buscaban gloria para ellos mismos. Algo digno de resaltar antes de continuar es que estos miembros del Sanedrín, ¿no es cierto?, que eran parte de aquellos que siempre acompañaban al sumo sacerdote, están pidiendo, implorándole, por favor, bájales, vamos a comenzar nuestra fiesta solemne. Tomen en cuenta eso, por favor. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, con él, ¿no? Verso 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Parece un momento ahí, sangre y agua. Por lo general, si es que a alguien le traspasan con una lanza en el costado, lo que debería salir es mucha sangre, ¿no? Pero en el caso de mi Señor Jesús, la palabra del Señor dice que Él derramó hasta la última gota de su sangre, por expiación, por paga de nuestros pecados. Y se cree, bueno, las personas entendidas en la materia de la medicina piensan que cuando alguien está sometido a un quebrantamiento tan grande, a un sufrimiento tan enorme, ¿sí?, el corazón puede llegar a explotar. Se cree que pudo haber pasado esto con nuestro Señor Jesús. Y al derramarse todos los líquidos
que están en el corazón, este es el efecto que causa. Que al abrir una herida en el costado, lo que sale es agua y sangre. Verso 33. Perdón, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Verso 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿De quién está hablando? Juan. Y él sabe que dice verdad. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Cuál es el fin, no es cierto, del Evangelio de Juan? Ustedes recordarán, lo hemos dicho muchísimas veces, para que vosotros también creáis. Y como dice al final del Evangelio de Juan, para que creyendo seáis salvos. Entonces, amados hermanos, miren esto. Juan lo vio. Aquí estamos ante el testimonio directo de una persona. No está diciendo que alguien más le contó. Él vio el acontecimiento. Y verso 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y verso 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y estos versos proféticos que tenemos aquí, señalados en el Evangelio de Juan, usted con un poco más de tiempo puede darse cuenta que esto estaba profetizado en Éxodo, capítulo 12, verso 46, en el Salmo 34, verso 20, y en Zacarías 12, 10. Ahora vamos por favor al verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues del cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Verso 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a topar dos aspectos interesantes aquí. El primero, ¿sí? ¿Quién era José de Arimatea y quién era Nicodemo? Dos miembros del Sanedrín. Y al parecer José de Arimatea era un hombre reconocido porque era un hombre acaudalado, aparte de ser parte del Sanedrín. Tenía dinero. Ambos miembros de esta secta, del Sanedrín, de lo más selecto, de los maestros de Israel, del anillo, ¿no es cierto?, más cercano al sumo sacerdote, se ocuparon de sepultar el cuerpo del maestro. Y Juan se permite aquí señalar un dato interesante. Ambos, José de Arimatea y Nicodemo, habían seguido a Jesús como discípulos, pero en secreto. Ahora, pongámonos a ver un poco esto en el contexto. Vamos a meternos por un momento en la piel de aquellas personas que vivieron estos acontecimientos muy importantes para nuestra salvación. Estamos en un momento políticamente vibrante, ¿no? Estamos en un momento en el cual Jesús fue enviado donde Pilatos, Jesús fue enviado donde Herodes, ¿no es cierto? Jesús antes fue examinado y juzgado, ¿no es cierto?, por el suegro de Caifás, ¿no es cierto?, Anás, por el mismo Caifás, y ninguno de ellos, ¿no es cierto?, pudo señalarle a Jesús un pecado. Ninguno de ellos halló un mal en Jesús. Y esto
es impresionante cómo se asemeja, ¿sí? Y todo Dios tenía cuidadosamente calculado. Él es un Dios que es absolutamente soberano. Y como ya se ha dicho en prédicas anteriores, soberano, ¿no es cierto?, en que Jesús permitió ser arrestado, Él lo permitió. Jesús permitió ser falsamente acusado. Jesús permitió, ¿no es cierto?, ser crucificado. Y en estos momentos nosotros estamos viendo cómo estos hombres que le seguían secretamente por temor a los judíos, por temor a perder su estirpe, por temor a perder su condición económica y social, en estos momentos de tanta vibración política, de tanta convulsión, porque Israel era conocido como el lugar difícil de controlar para los romanos. Tanta tensión judía que estaban ejerciendo sobre Pilatos para que Pilato crucifique a Jesús. Y estos dos hombres, en este mismo momento en el que Pilato debió haber estado hastiado de ver judíos, tocando a su puerta y pidiendo audiencia, este hombre, José de Arimatea, un hombre acaudalado, un hombre con que formaba parte de la élite judía, golpea la puerta de Pilato y le ruega que le entregue el cuerpo de Jesucristo. Y a este hombre se le une Nicodemo, uno de los maestros más reconocidos de Israel, para ayudarle a sepultar a Jesús. Amigo, amiga, estamos ante un cuadro muy interesante de dos hombres que amaban mucho su posición aquí en la tierra, pero que en estos momentos ya no les importa nada. Ya al parecer ni siquiera les importa lo que se estaba celebrando en ese momento. Por eso les he dicho a lo largo de esta prédica, pongan mucho ojo, pongan mucha atención en que en este momento estaban celebrando la Pascua. Jesucristo fue ese Cordero Pascual que fue examinado y hallado sin mancha. Era el Cordero perfecto para el sacrificio perfecto. Estos hombres debían haber estado en sus casas. Ellos eran los más señalados para estar listos para celebrar, no solamente en sus casas, sino tal vez eran cabezas de algunas sinagogas, estaban listos para celebrar con demás personas la Pascua. Pero y vemos a estos dos hombres bajando el cuerpo de Jesús ensangrentado, deformado por los golpes, y atándole al Señor Jesús vendajes y poniéndole un sudario y ungiéndole con esas especias que trajo Nicodemo, con la mirra y los aloes. Verso 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Verso 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, ¿no es cierto? Como ya lo leímos. Y ese sepulcro es el sepulcro de José de Arimatea. Se comprende que era en un huerto, en una peña que había sido labrada, y era la forma en cómo eran sepultados la gente rica. Ellos tenían desde ya, antes de morir, sus sepulcros listos, y eran labrados en peñas de difícil acceso hacia los demás, justamente para que sus cuerpos no sean para que nadie pueda tener acceso a sus cuerpos, ¿sí? Entonces, miren, aquí estamos señalando algo muy importante. La palabra de Dios nos está mostrando algo muy interesante. Todos los apóstoles, los discípulos de Cristo fueron dispersados, el mismo Juan, ¿no es cierto?
no se diga Pedro y los demás. Y tenemos aquí dos que siempre estuvieron en secreto, que estuvieron siempre siguiendo a Jesús de forma encubierta, no manifestando su verdadera creencia de que Jesús era el Mesías prometido para Israel. Y en estos momentos ya no les importa nada. Ya no les importa que tenían que ir a comer a sus hogares la Pascua, que tenían que celebrar con sus familias la Pascua, que era algo muy solemne, que ya no les importa lo que la gente pueda decir de ellos, ya no les importa lo que el Sanedrín pueda decir de ellos, ya no les importa su estatus, ya no les importa su economía, ¿sí? Se están exponiendo ante el gobernador de esas tierras, Pilatos, rogándole que seguramente que llegó a oídos de Caifás, de Anás, de todos los del Sanedrín, que ellos fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Pero a estos hombres, al parecer, ya esas cosas no les importan. Posiblemente no les importaba porque ellos no querían comer una Pascua como un ritual que se hacía cada año sin que pase nada, sino que estaban reconociendo que ese hombre que iban a enterrar era el Mesías prometido por Dios para Israel. Era el Cordero verdadero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso es comprender esto. Ahora vamos, por favor, estamos ahora ya en el capítulo 20, verso 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Mire lo que dice aquí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, es decir, muy de madrugada, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Cuando veamos esto que dice al otro discípulo, se está refiriendo Juan a él mismo, ¿no? Aquel a quien amaba Jesús, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, que era más joven, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Verso 9. Porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Verso 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Es interesante esto que aparece aquí en el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esta parte de aquí, creyó, ¿sí? Después nosotros vemos del verso 9 que dice: porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Miren, aquí hasta este momento no es que ellos han comprendido a plenitud, ¿no es cierto?, lo que significaba el evangelio, ni siquiera lo comprendían bien aún, porque estaba ¿no es cierto?, en cumplimiento muchas profecías, y hasta ese entonces, hasta antes de la resurrección de Cristo, estamos hablando todavía del Antiguo Testamento. Jesús todavía no ha resucitado y se ha mostrado, más bien dicho, Jesús ya resucitó, pero no se ha mostrado a ellos resucitado. No ha venido aún el Espíritu Santo para darles comprensión de la palabra viva. Entonces, esta palabra aquí se toma como que él creyó que ya no estaba Jesús. Recuerde que él vio, ¿no es cierto?, los lienzos, ¿no es cierto?, que dice ahí, puestos afuera,
pero no entró. El que entró fue Pedro, como siempre, Pedrito, que no le tenía miedo a casi nada, entró Pedro. Y después entró él y creyó que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué más nos dice aquí en el verso 8? Entró también el que había venido primero, ¿no es cierto? Y creyó, verso 9, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario. Entonces aquí está clarísimo, que él creyó, ¿no es cierto?, que si el cuerpo de Jesús no estaba ahí, pero no había aún comprendido el Evangelio, ¿no? Ninguno de ellos, ni siquiera Nicodemo, ni tampoco José de Arimatea. Todas estas cosas las estaban haciendo porque ellos sospechaban, ¿no es cierto?, con mucha seguridad que Jesús es el Mesías, pero no tenían la comprensión tan amplia que solo el Espíritu Santo puede dar a través de la palabra de Dios, ¿sí?, de todo el plan de salvación. ¿Ok? Aún no comprendían la profundidad del Evangelio Salvador y su implicación. Aún no había venido el Santo Espíritu a darles esa luz del entendimiento. En Juan capítulo 14, verso 19, como ya lo mencionamos anteriormente, ellos no veían todavía esta gran verdad, que el mundo no le vería más, pero que ellos le verían, porque Él vive en Jesús, ellos también vivirían. Esa profundidad no tenían, ¿sí? Obviamente José de Arimatea y, como dijimos, Nicodemo le reconocieron como el Mesías y ya no les importó nada. Ellos le reconocieron como el Mesías, pero todavía no veían la profundidad de la salvación en Cristo. Mire, amigo, acompáñeme por favor a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 al 22. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 al 22. Dice la palabra del Señor. 15, 21 al 22. Ok. Desde el verso 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre entró la muerte? Adán. Y también por otro la resurrección de los muertos, Jesús. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5:12. Más atrásito. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está explicado por la palabra de Dios por qué morimos. Por el pecado. El pecado es la enfermedad mortal del alma. Pero al ser humano, como ya lo mencionamos antes, le importa solamente la vida física aquí en la tierra. Es lo único que conoce. Aquel que no ha podido experimentar la salvación en Cristo, a través de la comprensión de la palabra de Dios, de su evangelio, lo único que le importa es de la vida aquí en la tierra, es lo único que conoce, es de lo único que ha visto. En el Éxodo, el pueblo judío celebró por primera vez la Pascua, cuando Dios, a través de Moisés, les proveyó salvación de Egipto. En ese momento, ¿sí?, ellos, después de haber sacrificado el cordero y haber marcado los dinteles de las puertas con su sangre, Dios les dijo que debían comer todo el cordero. Y que si las familias eran muy pequeñas para poder comer todo el cordero, tenían que invitar a otras familias o compartir con otras familias. Podríamos decir que una vez que salieron de Egipto, ese cordero pascual estuvo dentro de ellos, salió con ellos de Egipto.
porque ingirieron su carne. Algo hermoso es saber que el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús, una vez que es examinado por las autoridades religiosas y civiles, y que jamás fue hallado culpabilidad en él, y cuando fue condenado y crucificado y murió en esa cruz y resucitó, hoy mora dentro de todos aquellos que somos llamados según su propósito, de todos aquellos que hemos comprendido el Evangelio de Cristo. El pastor Dwight L. Moody dice así: en 1871 prediqué en Chicago una serie de sermones sobre la vida de Cristo. Durante 5 noches, el último sermón era sobre el tema ¿qué haré con Jesús? Y creo que cometí uno de los mayores errores de mi vida. Era una noche de octubre y escuché que pasaban las máquinas del cuerpo de bomberos y las alarmas, pero no hice caso, ya que a menudo oíamos las campanas que anunciaban la existencia de un incendio. Cuando terminé de predicar, le dije al auditorio: quiero que lleven la pregunta a sus casas. ¿Qué piensan sobre ella? Y que el domingo que viene me digan qué van a hacer con Cristo. ¡Qué error! Nunca más he dicho una cosa así. Recuerdo cómo Sankey cantaba, el alabancista de la iglesia: hoy llama el Salvador, acude a él, cae la tormenta y está cerca la muerte. Después de la reunión me fui a casa. A la 1 de la mañana se quemó todo el local de la iglesia. Habíamos celebrado reuniones ahí. Pronto se incendió la iglesia en la que acostumbraba a predicar. Fue destruida gran parte de la ciudad de Chicago. Mi amigo, no sé lo que puede acontecer mañana, dice el pastor Moody, pero de una cosa estoy seguro: si aceptas el don de Dios, serás salvo. Yo te quiero preguntar en estos pocos minutos antes de concluir: ¿qué vas a hacer tú con lo que has comprendido el día de hoy? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Con lo que Dios te ha permitido entender. Con esta verdad liberadora de que solamente Jesús puede vencer a la muerte. De que Jesucristo es en realidad ese superhombre que toda la humanidad anhela. Aquel que pueda vencer a la muerte, aquel que no le tema a la muerte. Aquel que pueda salvarnos a todos es mi Señor Jesús. Él venció a la muerte en esa cruz del Calvario. Por ti y por mí. Y ahora tú, amigo, que nos escuchas por el internet, lo conoces y lo conoces bien. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Abre tu corazón, y es mi oración que por la gracia de Dios y el obrar de su Espíritu Santo, el día de hoy tú puedes experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tenemos todos aquellos que hemos conocido la salvación en Cristo a través de la palabra de Dios. El mundo está alborotado y creo que esto quedará para generaciones posteriores si es que el Señor permite que exista. En medio de este caos y esta incertidumbre, en el esfuerzo humano y la lucha de la humanidad por desarrollar una vacuna, si Dios así lo permite, tenemos mucha gente que ha muerto. Creo que en casi todo el mundo, dentro de sus familias, tiene alguien que ha fallecido por el coronavirus o que ha fallecido por alguna otra enfermedad
que no pudo ser tratada con la debida atención porque los hospitales están saturados por el coronavirus. Amigo, la muerte es hacia donde todos estamos encaminándonos en esta tierra. Un día llegará, un día tocará nuestra puerta. Mi pregunta para ti el día de hoy es la siguiente. ¿Sabes tú en tu corazón a dónde vas cuando mueras? ¿Sabes tú en tu corazón, tienes la certeza de que una vez que mueras, irás al cielo? ¿Estarás con Cristo Jesús? La palabra de Dios dice que después de muertos o es el cielo o es el infierno. Para aquellos que confiaron en Jesucristo y pusieron su fe en Él como su único Salvador y Señor, es el cielo. Para aquellos que lo rechazaron, es la muerte segunda, el infierno. Oh, mi amigo, es mi oración que Dios, en su infinita misericordia, te conceda el don de la salvación, la gracia del perdón de tus pecados, y que puedas cantar conmigo esa preciosa alabanza. Oh, qué amigo que tenemos en Cristo, quien es nuestro Salvador. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que prevalece por los tiempos y será cumplida. Gracias porque en Cristo tenemos un Salvador, un mediador, un abogado en las alturas, quien nos justifica de nuestra maldad, de nuestros pecados ante ti, Padre Santo. Oramos para que todos aquellos que escuchen esta predicación, esta tu palabra, por tu gracia, tu misericordia grande, Señor, incalculable, puedan ver la verdad de tu palabra y que tu verdad les haga libres. Es nuestra oración, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.